Bienvenidos a Viva Mejor, la conversación continúa. Esta es la edición del día lunes y como siempre digo, espero que tenga una preciosa semana, bendecida semana. En el programa de hoy hemos estado haciéndonos una pregunta, él, ella o ello. Estamos hablando todos los lunes siempre de la cultura, los problemas que hay en la cultura en general, sean políticos, sociales, religiosos, económicos, con la educación, con la familia. Y bueno, hoy la pregunta él, ella o ello, como se dará cuenta, está pensando en pronombres personales. Él, ella son dos pronombres que usamos para pronombre masculino, pronombre femenino. En muchos lugares hoy en día se dice no use esos pronombres con personas que están haciendo una transición en su género. Es un tema horrible, pero es un tema muy popular y el cambio que se busca en la cultura de hoy en día hace que en algunos países se esté incluso poniendo leyes para que, leyes que prohíben que usted o yo nos dirijamos a una persona transgender, como decimos aquí, de transgénero, diciéndole él o ella, porque lastimamos su acuitado corazón. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo le llamo? Y la ley dice, aquí está. Entonces yo compartí en el programa radial que hay una guía del lenguaje que se está usando en algunos países. Comenté Australia, por ejemplo, donde hay una guía que se está imponiendo y el Reino Unido también, donde dice ya no hay que llamar en inglés a un él, he o a una mujer she, sino que hay que llamarle ze o he. Y son palabras inventadas. Y yo dije, qué ridículo que es, porque aunque no le llame él o ella y lo reemplace por o he o she, lo reemplace por ze o he, igual hay una característica diferente entre uno y otro, lo cual marca una diferencia. Pues, ¿qué está pasando aquí? Bueno, mencioné un dicho, un refrán antiguo que dice: a quien los dioses destruirán, primero los enloquecen. Ahora, sabemos que no hay dioses, hay un solo Dios, simplemente es un dicho popular en algunos lugares. Aquellos a quien los dioses van a destruir, dice, primero los enloquecen. Y creo que venía de la mitología griega o de algún otro lugar que pensaban que había efectos en la naturaleza o efectos en los seres humanos que tenían que ver con dioses que manejaban todo eso, la conducta de la gente. Y de allí surgió tal vez la idea a quienes los dioses quieren destruir, primero los van a enloquecer. Bueno, un autor que yo mencionaba hoy, australiano, dice eso es un dicho nada más, pero pareciera cierto, aunque no lo es, en cuanto a que existan esos dioses, no existe otro dios, pero la mecánica de lo que se supone que harían es cierta. Yo creo que antes de destruir un país, lo primero que hay que hacer es enloquecer a su pueblo. Enloquecer no estamos hablando de una cuestión de demencia a cierto nivel, una cuestión mental, psiquiátrica, sino a cambiar los conceptos básicos, cambiar los conceptos fundamentales de la familia, del ser humano, de la identidad, en este caso del género masculino o femenino, aunque los cromosomas sea imposible cambiarlos, pero la gente dice, si yo me opero, me quito mis órganos, entonces ya puedo ser el sexo que yo elija ser. Hoy en el programa mencioné también de los cientos de posibilidades que hay en cuanto a identidad personal, donde usted puede decir yo soy mitad esto, mitad lo otro, un cuarto esto, un cuarto lo otro, o si quiero ser una máquina de lo que sea, un televisor, usted me tiene que aceptar. Y parece ridículo, parecen ejemplos, no, créame, es verdad. Hay gente que hoy en día está diciendo usted tiene que aceptarme si yo digo que soy un gato, un perro, un caballo, lo que sea. Y se prohíbe, por supuesto, burlarse de ellos. Y no hay que burlarse de ellos, porque respeto hay que tener respeto ante todo ser humano, más allá de cómo sea su situación o lo que quiera en este caso ser o aparentar ser, pero respeto es una cosa y el hecho de que la cultura que supuestamente predica la tolerancia
sea intolerante con el resto de la población que no está de acuerdo con estas personas. Respeto es una cosa que no se debe perder, pero ser intolerantes con el resto de nosotros, eso no está bien. Entonces, los gobiernos que no solamente instruyen, sino que están ahora obligando a que empresas, escuelas, universidades adoctrinen a sus empleados o estudiantes a hablar de cierta manera o a tratar de cierta manera, eso es totalitarismo cultural. Así como lo escuchó, totalitarismo cultural. De la misma manera en que existe el totalitarismo político, donde un gobierno por la fuerza, las armas, toma pues posesión de la autoridad del gobierno en un país, y eso pasó con tantos otros que ya sabemos, ¿no es cierto? Hitler es uno en la lista de los más conocidos. Bueno, ¿qué está pasando con este totalitarismo cultural? Hoy en día cambiando los pronombres personales. Y yo puse ejemplos de algunos países allí en el programa de hoy. Entonces ellos son los que instruyen y a veces obligan en cuanto a lo que a uno se le permite creer o no creer, decir o no decir, o cómo decirlo. ¿Sabe que la gente común piensa que esto es una tontería? Común me refiero con todo respeto, ¿verdad? Usted y yo, gente que no estamos en la autoridad de gobierno, o somos famosos y populares, en la industria del entretenimiento, o no somos gente que está en la educación, como escuelas o universidades. Nosotros, el público en general, pensamos esto es una tontería, ¿hasta dónde quieren llegar? Esto es ridículo. Y una cosa que yo enfaticé muchísimo en el programa hoy en radio fue, si usted está entre estas personas que supuestamente estos gobiernos o estos influyentes de la cultura quieren defender para que no haya prejuicios contra usted, no crea que esas instituciones, esos influyentes, están haciendo esto porque le aman y no quieren que usted sea dañado emocionalmente. Habrá quien sí, pero en realidad detrás ellos tienen una agenda, y en esa agenda de cómo ellos perciben que tiene que ser el mundo, la humanidad, le están usando a usted. Así es, le están usando. Usted les ofrece el tipo de personalidad perfecta para que ellos le usen, prediquen la supuesta tolerancia y lleguen a dominar a través de las leyes, y ese es un paso para luego mañana con el mismo criterio a usar el mismo tipo de procedimientos para crear otras leyes supuestamente para proteger a otro tipo de individuos. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó en alguna parte del mundo que se hace alguna ley para proteger, digamos, a los cristianos? En ningún lugar. No tengo noticias. Por favor, déjeme saber si usted lo sabe para que yo pueda aprender, pero hasta ahora yo no sé en ningún lugar donde un gobierno diga, oh, y así como hay una ley de protección a los que son LGTBI y todas las demás siglas, también hay una protección para los cristianos, porque están siendo perseguidos y no deben ser perseguidos porque tenemos libertad. No, para nosotros no hay esa protección. Y no hay protección para otros grupos que podríamos mencionar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo perteneciese a uno de estos grupos donde acabo de mencionar, ¿no? LGTBI y todo esto, yo creo que me ofendería porque diría, ¿y por qué hacen la excepción con nosotros? ¿Nosotros somos los únicos que sufrimos en la humanidad de prejuicios de alguna forma, o que nuestras emociones y sentimientos pueden ser dañados por la manera que otros se refieren a nosotros, o porque nosotros no queremos ser como ellos? Yo me ofendería y diría, ¿por qué están haciendo esa excepción con nosotros? Porque detrás nos están usando. Están diciendo ustedes son los más vulnerables, no tanto por el prejuicio, el odio, el racismo, la homofobia de los demás, sino ustedes son los más fáciles para nosotros podemos usar. Claro, esto dicho de esta manera suena maléfico, es que es maléfico.
Cada vez que lo estudio con más detenimiento y lo veo en las noticias, escucho la manera de hablar de algunos políticos, artistas, hay gente que influye en los medios sociales, yo digo, no se dan cuenta los que supuestamente son víctimas y a quienes supuestamente se están defendiendo, no se dan cuenta que en realidad están siendo usados por estos otros, porque la agenda no es tanto al final protegerlos a ustedes y por sus pobres emociones. La agenda es dominio. Y el día de mañana, cuando se llegue al dominio, que si llegan a ese dominio, se van a olvidar de LGTBI, todos los demás que sigan las siglas, se van a olvidar de otros grupos que dicen hay que proteger a los negros o hay que proteger a los asiáticos. Y claro, hay que evitar que la población siga teniendo racismo, prejuicios. ¿Pero por qué no se hace eso con todos? Bueno, se hace eso con algunas personas o con más bien grupos dentro de la sociedad que en realidad deberíamos enseñarnos unos a los otros, o el gobierno debería estimular a los que están encargados de poder enseñar estas cosas, de enseñar a no ser racistas, de enseñarles a las iglesias. Deberíamos enfatizar más la idea del pecado del racismo, del pecado del prejuicio racial, del pecado de no respetar a una persona que está en pecado, del pecado de una persona, lo que sea. El Señor Jesucristo estuvo con todo respeto, aun cuando fue fuerte, en muchos casos con fariseos y saduceos y escribas. También otra vez fue acusado porque estaba en la casa de alguno de ellos comiendo, ¿ven? Nada va a satisfacer a nadie completamente. Siempre el que le quiere encontrar la vuelta, como decimos, para hacer una crítica, un juicio, una ofensa a otros, va a encontrar la vuelta, va a encontrar la manera. Eso es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano y no hay en eso reconciliación a menos que venga Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús, con todo respeto, aún con dureza a veces habló con estas personas, les dijo, esto es la verdad, esto es la mentira, y a veces los condenó, especialmente a los religiosos de su época, porque supuestamente ellos eran los representantes de Dios y tenían que hacer el trabajo que tendrían que haber hecho, y pienso que algunos de ellos eran honestos, eran sinceros, estaban buscando la verdad. Un ejemplo, Nicodemo, pero había un buen grupo de otros que no, y fueron los que instigaron crucificar a Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús no los insultó. Les dijo la verdad en amor, con dureza muchas veces porque pues la autoridad de Él como Dios hombre. Pero yo creo que tenemos que aprender de Él, no porque yo lo digo y lo creo, es que la Biblia dice, claro, yo lo creo, ¿no? Pero la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero ve, la cultura no piensa así, no puede pensar así, no le podemos hacer pensar a la cultura lo que la cultura no puede producir, porque la cultura en general no tiene a Dios y piensa, está inspirada por Satanás, está inspirada por el enemigo para odiar, para crear división. Supuestamente toda esta cuestión de los pronombres y que no se ofenda a este y el otro es para que no haya divisiones. Y están creando un cisma, un abismo impresionante entre los diferentes grupos. En vez de producir reconciliación, lo cual entiendo que no van a poder lograr, porque pues, si no tienen a Cristo no van a lograrlo, pero por lo menos intenten ciertos pasos a que la cosa esté un poco más. Pero ¿qué mundo tenemos hoy? Cada vez es más caótico, cada vez hay más leyes de este tipo de protección a las emociones de unos de los otros y al mismo tiempo produce cada vez más juicios, cada vez más problemas, cada vez más divisiones, gente que se aísla, gente que dice mejor no hablo, mejor no actúo, mejor no voy a la política, mejor no voy a la religión, mejor me quedo encerrado en mi casa y con cuidado con lo que pongo en el Facebook, con cuidado con lo que pongo aquí y allá. Claro, hay que tener respeto con lo que uno pone en los medios sociales como el Facebook, pero llega un momento que es la cuestión cerrar la boca para que el totalitarismo cultural tome el control. No lo permita. Ese fue el tema de hoy. Mañana nos encontramos con otro tema. Bendiciones.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.